Hola amigos, feliz inicio de semana para todos. Ya pasamos la Semana Santa, retomamos el orden habitual de nuestras conversaciones todos los días. Hay información de interés, les pido presten mucha atención. El zar de la frontera, Tom Homan, en una reciente entrevista con la cadena Fox News, indicaba que a partir de ahora la prioridad del Departamento de Seguridad Nacional, específicamente de ICE, iba a ser las redadas en sitios de trabajo. Esto para reforzar la seguridad. Oman en su declaración decía que bueno, que los estadounidenses habían votado por esto, por una frontera más segura, por un control del tema migratorio y que por eso ellos estaban cumpliendo, ¿no? Con esa promesa de campaña. Recordemos que el Departamento de Seguridad Nacional tiene ahora una nueva figura. Y por supuesto los operativos continúan en algunas ciudades. Por ejemplo, en Orlando hemos visto algunas personas que han sido detenidas en estos tipos de operativos encubiertos que se han realizado. En fin, entonces lo importante es que cuando el río suena, piedras trae, que usted tome en consideración esto y qué podemos esperar, ¿no? Es una declaración que él da en una entrevista. Ahora vamos a ver qué ocurre en la práctica próximamente. Ya me acompaña el abogado de inmigración, Negar Granado. Un gusto estar con él una vez más y les agradezco a ustedes por suscribirse y ser parte de la comunidad. Negar, un gran placer. Para mí un placer acompañarte, denle like, replíquenlo para que el algoritmo nos ayude a llegar más lejos. Nos ayudamos todos, nos informamos todos y al mismo tiempo despejamos inquietudes que tiene nuestra audiencia. Esta declaración de Tom Homan, ¿no? Los operativos de ICE, si bien hay un cierre parcial de gobierno, pues se mantienen. Los arrestos continúan en algunos puntos del país. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué podemos esperar? Sí, mira, Tom Homax ha sido bien enfático en decir algo que es una realidad. Los ciudadanos americanos eligieron esta política y es una política para los ciudadanos americanos, no es una política para el inmigrante. Y eso ha sido una base de el- el gobierno del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump dijo que iba a llevar a cabo la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que esa deportación tan grande como él quiso verla, no se dio porque muchas personas evitaron ser deportadas, evitaron ser enviadas desde el punto de vista del enforzamiento de ley para sus países y entonces se creó una fórmula que fue la autodeportación, utilizando el CBP Home, que anteriormente se llamaba CBP One, y pudiéramos hablar un poco de eso porque hay una decisión que de alguna otra forma podía darle beneficio a las personas que entraron a los Estados Unidos, lo único que lo limitaron en tiempo, quienes entraban entre mayo del 2023 antes de abril del año 2020, desde el año 2025 antes de abril del año 2026. Ahora, la pregunta que siempre me hago, eh, lo primero que estaba llevando adelante la administración del presidente Donald Trump era redadas en sitios de trabajo donde se considerara que la persona que estaba trabajando no tenía autorización de empleo. Había entrado rompiendo la condición de frontera, no podía tener un permiso de trabajo, no podía tener un Social Security y estaba trabajando. ¿En qué lugares? En las granjas, en los cultivos, en sitios donde podían haber trabajos manuales de obreros en la construcción. Hoy en día tenemos que entender de que hay muchas personas que entraron por frontera, que aplicaron a un asilo defensivo, que cumplieron el trámite de los 180 días para obtener un permiso de trabajo y están trabajando de manera legal. ¿Qué es lo que está buscando el SAR de la frontera? El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, es que haya la menos cantidad de personas que entraron ilegalmente en los Estados Unidos trabajando legalmente en los Estados Unidos. Y eso tenemos que entenderlo porque ya Florida, antes de el año 2022, con la administración de el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, estableció de que todos los empleadores de Florida tenían que hacer una verificación de los documentos para que emplearan a personas que estaban debidamente autorizadas, que tenían un permiso de trabajo, Con que el cumplieran con Verify. el E-Verify, con Mm. la I-9. Entonces, esto no es nada nuevo. Esto no es que, ay, este es un nuevo proceso que se está llevando adelante. No, ya este es un proceso que se viene haciendo que en algún momento cesó y cesó producto de lo que pasó en Minneapolis, que generó de alguna otra forma
un caos en el Departamento de Seguridad Nacional con las acciones de ICE, 2 muertos ciudadanos americanos que estaban en contra de las redadas que hicieron Minneapolis, pero que de alguna u otra forma ha sido una política de la administración del presidente Donald Trump de sacar a las personas que entraron rompiendo la condición de frontera. Y eso se ha convertido en un debate nacional, por eso se mantiene a esta hora el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional y específicamente por lo que tiene que ver con los fondos para ICE, ¿no? En respuesta, el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva para acelerar los pagos a los oficiales de TSA que han decidido abandonar sus puestos porque, bueno, no reciben pago. Y aprovecho y te pregunto, ¿cómo se está viviendo todo esto en los aeropuertos? Porque había mucho temor que la presencia de estos funcionarios pudiese significar arrestos en aeropuertos. Incluso el presidente decía, bueno, va a ser mucho más fácil. Ahora, hasta el momento yo no he visto una situación irregular en los aeropuertos por la presencia de estos funcionarios. No sé qué información manejas tú al respecto. Mira, al día de hoy lo que se maneja es que el presidente Donald Trump genera una publicidad que de alguna otra forma crea un caos. Al día de hoy se ha determinado que los oficiales de ICE iban a suplir las funciones de los oficiales de la TSA, Ujú, que no era otra que la verificación de ese viajero con su documento y el boarding pass, ujú, que no era otra que no entraran materiales peligrosos al aeropuerto, que son zonas indemnes que ujú. pudieran afectar a la seguridad aeroportuaria o la seguridad de las personas en el aeropuerto. Yo no conozco al día de hoy alguna detención que haya practicado ICE, ejerciendo su función como un oficial de TSA. Eso al día de hoy yo no lo he visto, pero de alguna otra forma tienen cómo poder hacerlo, porque es definitivamente es el enforzamiento de inmigración. Y una de las ventas que hizo el presidente Donald Trump Ujú, era que era detener a esos inmigrantes indocumentados que estaban abordando aviones y que se iban mudando dentro de los propios estados a los fines de eludir la deportación forzada ujú. producto de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces, yo quiero también generar un poco de calma, porque definitivamente hay hay mucha crisis, hay mucho amarillismo. Sí, vale. Ojo, esto no significa que no haya pasado o que no No, pueda no, pasar. pero se generó una situación, en medio de toda la situación política, yo creo que se genera además un clima mucho peor para la gente, se aplica como una especie de psicoterror, por eso me gusta mucho cuando la gente llega aquí y me escribe y me dice, oye, qué bien, ya me quedo tranquilo porque el abogado dijo esto, por lo otro, porque al final esa es la, no, la meta, ¿no? No, no profundizar ese psicoterror. Yo no quiero decir que si usted está solicitado, tiene una orden de deportación, bueno, no pueda correr un riesgo, ¿no? Pero que ahora todo el mundo se encierre en su casa, o sea, me parece extremo. No sé cómo tú lo ves, No pero yo lo solamente, veo extremo. no solamente eso, sino que se le ha abierto la discrecionalidad operativa a los oficiales para que Ujú. de alguna otra manera detengan. Tengo un caso actualmente, la persona está detenida en Laredo, entró en Texas, entró con un pasaporte español, pidió su asilo, tiene 5 años en los Estados Unidos, no tiene un ticket de tráfico, no ha cometido delito, sacó su permiso de trabajo Ujú. oportunamente, ha trabajado, ha pagado sus taxes, tiene un hijo ciudadano americano y abordando un vuelo de McAllen, Texas Ujú. a Charlotte, fue abordado por un oficial de Custom Border Protection. Le pidieron que si era ciudadano americano residente permanente, dijo que no, que era un aplicante de asilo, le pidieron el permiso de trabajo, que si tenía el pasaporte, sacó el pasaporte español porque lo tenía y lo detuvieron y está detenido al día de hoy. Ahora te pregunto en ese caso, Negar, que yo creo que tú lo comentaste en una de las conversaciones que hemos tenido. Y ojo, y que tu percepción muy seria con el respeto de tu cliente y por supuesto la situación que pueda estar pasando, ¿no? Pero no fue, digamos, avesado a sujetarse a un asilo, tomando en cuenta que tiene una doble nacionalidad, la Sí, española, que además le abre sí, la puerta a toda Europa. sí, hay algo que podemos tomar en cuenta y es el caso que hay un precedente con los trabajadores petroleros. Algunos trabajadores petroleros despedidos por el pito de Hugo Chávez Ujú, llegaron a los Estados Unidos con doble nacionalidad, venezolanos
y una segunda nacionalidad que le podía brindar protección en otro país del mundo. ¿Ok? Y el caso que te voy a explicar es el caso de uno de los trabajadores directivos de PDVSA que llega a Estados Unidos, presenta su asilo y en el alegato ante el juez de migración, porque Ujú, efectivamente el asilo afirmativo no se lo aprobaron en sede administrativa, el oficial de asilo, sino lo refiere a la corte, ujú, él establece primero que tiene una ciudadanía española por herencia, ujú, por su madre. Su madre española le dio la ciudadanía española, pero él es venezolano de nacimiento. ujú, Segundo, no tenía arraigo a España. O sea, nunca había vivido en España, no tenía trabajo en España, no tenía bienes en España que le dieran arraigo. ujú, Y tercero, ya había la justicia venezolana había pedido la extradición con fines a la justicia, con fines a su juzgamiento de varios directivos de PDVSA que habían ido a España, lo que ujú, significaba de que si él iba a España, España podía detenerlo y extraditarlo a Venezuela. ujú. Entonces, eh, cada caso es distinto. Habría que ver qué alegó este muchacho al momento de pedir el asilo afirmativo, pero de alguna otra manera hay que entender de que la detención que le practican sin haber ni siquiera haber tenido la entrevista de miedo creíble Ujú, para que el oficial remitiera el caso a la Corte de Inmigración para que él pudiera alegar ante el juez ujú, de migración, tengo miedo a ir a España por X circunstancias, se dio. O sea, a él lo detienen y al día de hoy no tiene un cargo en Corte de Inmigración y está detenido, ya tiene más de 30 días detenido. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Puede pasar, sí puede pasar, acabo de traer un caso, pero esto no es la generalidad. no, no, no. Es ¿Ok? importante Entonces, decirlo. quiero que mantengan la calma. Hay opiniones, hay sugerencias, hay recomendaciones de otros abogados que dicen que si en lo posible pueden evitar viajar en avión, lo hagan. Bueno, yo me puedo sumar a eso. Pero si no es necesario, o sea, si no es imprescindible que usted no viaje, tiene que viajar, hágalo con la confianza de que no debería ser detenido. Claro, yo no he visto en aeropuertos así que uno diga, bueno, la gente está llegando, se llevaron a 10, se llevaron, o sea, creo que sería muy notorio, no sé, Sí, bueno, cien por si ciento. usted está viendo este video y está en una ciudad de Estados Unidos y puede contar una realidad distinta a la que yo percibo desde O la que yo mi, acabo de decir, o desde que mi está pequeña bien. ventana aquí que estoy viendo, entonces usted pone ahí, no, Orián, sí está pasando muchísimo y bueno, ahí vamos entendiendo un poco cómo se está manejando en cada ciudad del país. No quiero pasar a otro tema sin entender en este caso, en la declaración del SAR de la frontera, hay muchas personas que de repente solicitaron un asilo tras cruzar de manera irregular por la frontera sur y están aquí con un asilo pendiente trabajando, por ejemplo, en fábricas, en plantas, incluso en la agricultura, ¿no? Si en este momento una persona que esté en esa condición, ve en ese centro de trabajo que llegan oficiales de ICE revisando la información pertinente, que por supuesto ese es el trabajo que ellos hacen, que no hay ninguna crítica siempre y cuando, por supuesto, hablemos de violencia, otro tipo de cosas, pero bueno, los procedimientos son los procedimientos. ¿Qué debería hacer esa persona? Lo primero que debería de hacer es mostrar los documentos que le permiten trabajar legalmente. El único documento que a ti te permite trabajar legalmente o es una visa en el pasaporte, pues tiene una visa de trabajo de no inmigrante, o un permiso de trabajo, que es un carnet, ¿ok? Que es la autorización para trabajar legalmente. Eso es lo que usted debería demostrar para decir que usted está trabajando legalmente. Yo estoy convencido que el proceso de detención con fines a la deportación de las personas que están trabajando, que es lo que pretende explicar el SAR de la frontera, es para las personas que no logren demostrar que tienen autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos. También Entonces, se convierte en un problema para el propio propietario de la... para el empleador, porque el empleador está infringiendo una de las normativas, y más aquí en Florida, porque la ley de Florida le obligaba al empleador verificar que esa persona tenía permiso de trabajo para trabajar legalmente, sin importar cuál era el proceso en el que estaba esa persona, pero que tuviera un permiso de trabajo que le permitiera trabajar legalmente.
Por cierto, ¿cómo está el tema de los permisos de trabajo? Porque conozco muchas personas que me escriben y me dicen, mira, apliqué hace tiempo, no me llega, dice que sí, pero que no. O sea, dice que sí, me lo van a procesar, pero no me lo han procesado, puse las huellas y no ocurre nada. Recordemos que hay una paralización de procesos migratorios que afecta a ciudadanos de varios países, incluidos entre esos, siempre menciona Venezuela y Cuba, porque bueno, son los que... Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua. Haití y Nicaragua, exacto, sí. Sí, Está el mira, Triángulo de las Bermudas incluido y le ponemos Haití. Haití. ¿Cómo se está viendo eso en tu oficina, el tema de las Mira, solicitudes de permisos de empleo? yo tengo varios permisos que he mandado. Algunos han llegado a tiempo, otros han presentado retraso. ¿Cuáles son los permisos que más retrasos están presentando? A ver, Las renovaciones a los permisos de trabajo. El primer permiso de trabajo eh, pedido no ofrece tanto retraso como la renovación al permiso de trabajo. ujú. Y estábamos expectantes a ver si entraba aquella propuesta Sí, ya del estamos en 26 de abril. abril Ujú. del 26 de abril, donde había que esperar que se transcurrieran 365 días para aplicar el permiso de trabajo en los casos de asilo afirmativos o defensivos. Y adicional a eso, la administración podía tomarse hasta 180 días para emitir un fallo o una decisión en esos casos. Ya En estamos, el caso, ya estamos a 6 de abril, faltan 20 días. faltan 20 días, exacto. Entonces habría que esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Habría que esperar a ver cómo se va a manejar esa situación particular. Yo estoy convencido y plenamente convencido de que la administración va a ir flexibilizando, va a ir soltando esas decisiones, esos actos administrativos que ha tomado y que ha impedido de que migración evolucione. Ujú. Eh, Naturalizaciones han sido llamados a entrevistas, lo he manejado, entrevistas de residencia por matrimonio, han sido llamadas las personas a entrevista. ¿Dónde estamos ahorita? En fase de decisión, que ahí es donde se detiene el proceso para Ok. tomar una decisión. Antes de cerrar, me gustaría que tú dieras tu visión, que vas a hablar sobre la decisión que ha tomado una corte respecto a los migrantes que ingresaron al país con CBP One, que se llamaba CBP One, ahora se llama CBP Home, y que una corte pues ha dicho que la suspensión, quitar este beneficio migratorio ha sido un atropello, ¿no? Ha sido, o La sea, orden de manera ejecutiva violaba derechos de las violada. personas. Sí, Orián, yo estoy convencido de que el CBP One fue una medida tomada para, de alguna u otra forma, destrabar lo aglomerado que estaba la Sí, sí, frontera. el caos, ¿Ok? era un caos, eso era un Eh, caos. eso como primero. Como segundo, entender de que la única forma de venir legal a los Estados Unidos, y eso lo he dicho en tu programa miles de veces y lo vuelvo a repetir, es Ujú. a través del proceso de visas establecidas en la ley de inmigración o los programas de visa waiver que no necesitas visa porque tu país tiene reciprocidad con los Estados Unidos para venir sin visa. Cualquier otra forma que te lleva a la frontera a romper la condición de la frontera porque no tiene una visa para entrar legalmente, te impone en un proceso de remoción porque no entraste legalmente a los Estados Unidos. Y debemos recordar que el CBP One era una forma para tú presentar un miedo creíble, poder Ujú. entrar y presentar un asilo en Corte de Inmigración. Y después la Corte Suprema determinó que las personas que entraban por fronteras no iban a ser objeto, no iban a ser calificadas para un asilo. Entonces, va agarrado uno de la mano del otro, sin embargo, hay una Corte de Apelaciones que consideró que esa, esa orden ejecutiva violaba los derechos de las personas a permanecer legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tiempo y le violaba el derecho a trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ahora, se hablaba de una afectación de 900.000 personas. Hoy en día, ¿cuántas personas están en los Estados Unidos y cuántas ya se fueron que no van a poder, Ujú. no van a poder, ser beneficiados? Sin embargo, yo soy de la opinión de que si la Corte de Apelaciones llegase a darle la razón a los demandantes, el gobierno va a seguir el proceso judicial y va a llegar a la Corte Suprema. O sea que Eh, independientemente de la decisión que se haya tomado, al,
el gobierno seguir ese curso legal, las personas siguen en un limbo, quienes nos hayan tomado otro camino, porque eh, Efectivamente, porque lo primero que va a pedir el gobierno en las apelaciones, en las mociones, en la demanda que haga, es en la suspensión de los efectos de la decisión tomada que favorece al demandante. perfecto, negro. Yo voy a dar una opinión que siempre la evito, porque me gusta que sean ustedes quienes interpretan la ley, ¿no? Pero yo creo, como ciudadano de este país, que el CBP-1 para mí es una locura, ¿no? Que la gente cruzara una frontera y sencillamente le hacía una entrevista. Normalmente cuando uno quiere venir a este país, ya en el nivel de turista va a pasar ciertos... eh, Controles, filtros. controles, filtros. Entonces aquí ya pasaba y bueno, me parecía una herramienta a mi modo de ver poco fiable, ¿no? Para determinar realmente el origen de ese migrante. Y bueno, toda ley tiene su excepción y ahí vimos casos que son lamentables. De personas involucradas, no generalizo, no creo que todos, pero sí que dos, tres, cinco estén involucrados en crímenes, delitos, etcétera, es terrible. Nosotros vivimos una experiencia terrible, un personaje que se convirtió famoso en redes sociales, leíto oficial, nefasto, una cosa terrible que manchó de una forma ostensible, evidente, el gentilicio venezolano que se grababa haciendo entre comillas un personaje, pero que era su esencia, ¿no? Era prácticamente él en su peor versión, explicando cómo se robaba en un Walmart, cómo se cambiaba ropa, lo importante de tener hijos y que el gobierno te mantuviera. Era un personaje que yo de verdad que decía, esto no puede ser, ¿no? Y que hizo daño, al final terminan haciendo mucho daño. Mira, Y es lamentable. una de las cosas, y discúlpame que te ataje, Orián, una de las cosas que esboza el día de hoy el presidente Donald Trump es que la administración de Nicolás Maduro vació las cárceles para mandarlas a los Estados Ah, sí, Unidos, lo ¿ok? dijo. Introdujo droga a los Estados Unidos. Entonces, definitivamente la presencia del Tren de Aragua, del leito oficial y cuanto otro ha querido valerse y aprovecharse del sistema, deja muy, muy, muy mal parado el gentilicio venezolano. Y yo veo con mucha preocupación que al día de hoy no hayamos entendido que el presidente Donald Trump es un presidente para los Estados Unidos y los ciudadanos americanos, no Exacto. para los venezolanos y los inmigrantes. Sí, sí, sí. Es que eso hay que entenderlo. Y el que vota, vota pues, pensando. La gente dice, no, es que hay inmigración. La gente está brava con el tema migratorio. No es que el estadounidense. Habría que hacer un estudio profundo sobre ese tema. Pero yo creo que el estadounidense piensa votando en su bolsillo, en la economía, en las cosas, en su seguridad. En consecuencia, este es un tema sensible. Porque si usted vive en Nueva York y usted ve que los hoteles de Nueva York están tomados por una cantidad de gente que cruzó la frontera y hay un caos en la ciudad o vas a Chicago y entonces afuera de la policía de Chicago en unos campamentos, usted no va a estar a favor de eso. O sea, No solamente eso, sino que de alguna u otra forma permear la frontera significa que pudieran llegar terroristas que son enemigos de los Estados Unidos y hacer actos de terrorismo. para mí, que ya haya tres carpas instaladas afuera en una plaza pública, una gente que quiere montar una sopa ahí, para mí es un acto de terror porque no es lo que queremos. Queremos seguridad, queremos norma, queremos respeto a las leyes, queremos comunidad. O sea, no, esto va contra todo. Pero bueno, eso fue lo que trajo esta situación que estamos viviendo hoy en día, sin duda. Negar, me gustaría que des tu número de contacto para cualquier persona que en este momento tenga dudas sobre sus procesos, que desee actualizar información o conocer en qué lado del mapa está en medio de estos cambios que se están dando, pues te puedan contactar. Con todo gusto, 239-486-3100, lo que es igual a de 239-486-3100. 3100. Y el Instagram, @Granado Dávila LLC. Y ahí va a estar Jennifer, que lo va a atender a usted si desea hacer una cita lista para tomarlo y cuando cien salga. por ciento Quería felicitarte por el programa que le hiciste, la entrevista que le hiciste a Ángel Leal sobre la decisión de la Corte Suprema y la Eso. posibilidad de los nacidos en los Estados Unidos que Gracias. pudieran perder la ciudadanía si sus padres no son residentes o ciudadanos americanos. Y si no lo ha visto, está aquí en el canal, creo que es la penúltima por ahí. Pero Además, muy buena, sí, porque trajo la historia, Ujú, trajo la historia a los Estados Unidos y habla de un caso de un chino. O sea, ujú. constitucionalmente es una persona que está
muy empapada y muy conocedora del tema constitucional. Y tiene esa particularidad que conoce, es abogado constitucional y abogado de inmigración. Entonces era como un invitado de lujo. Yo confieso, y esto ya lo puedo decir, que aunque tenemos una relación de amistad, es difícil coincidir a veces en los horarios, ¿no? Y cuando me dijo, puedo en 10 minutos, yo corrí, me senté y dije, es la persona que tiene que hablar el día de hoy y me alegra. Y Sí, ojalá lo puedas seguir invitando. Yo sé que hay una relación de afecto, así como la existe contigo, como la tengo contigo, y sé que le escribo en gracias. algún momento y lo voy a volver a tener. Pero bueno, sé que él está bastante ocupado, pero sé que esa experiencia también lo dejó a él retomar el contacto y por supuesto vamos a hacer unas cosas porque es una persona muy respetada y que saca su conocimiento y lo pone en función de del contexto histórico, de lo que dicen las leyes, de lo que puede ser y lo que no puede ser. O sea, es brutal, es muy bueno. Es súper, súper bueno en lo que hace y de verdad te felicito. Gracias, Negar. Gracias a ustedes, amigos, también por acompañarnos. Nos conectamos mañana aquí y por supuesto, dejen sus preguntas y comentarios que nutren la conversación y, por supuesto, definen el rumbo de para dónde vamos cada día con todos estos cambios que se están dando. Un abrazo, Jennifer, y otro abrazo para ti. Gracias, Aurea. Seguimos pronto. Un abrazo a todos ustedes.